Bueno, vamos a nuestro tema. Estamos en el libro de los Números. Recordemos que ahora estamos estudiando algunos episodios que ocurrieron durante la travesía del desierto de una manera puntual, es decir, no vamos a seguir ordenadamente todos los capítulos del libro de los Números. Ahí hemos visto la rebelión de María, ¿se acuerdan, no? Y de Aarón. Bien, pues hoy vamos al capítulo 13, en el libro de los Números, y leamos los versículos 1 al 4. Partióse después el pueblo de Haserot y acampó en el desierto de Farán. Yahvé habló a Moisés diciendo: Manda a algunos hombres a explorar la tierra de Canaán que voy a daros. Manda a uno por cada tribu, y que sean todos de los principales de entre ellos. Mandólos Moisés desde el desierto de Farán, según el mandato de Yahvé, todos de los jefes de los hijos de Israel. O sea, aquí hemos llegado, todo el pueblo, hemos llegado ya a los confines de la tierra prometida. Han atravesado el desierto y ahora, pues Moisés, inspirado por Dios, propone enviar una persona por cada una de las tribus, que fueran personas importantes, por lo tanto con autoridad en cada una de sus tribus, para explorar la tierra y saber a dónde van, en qué circunstancias están, qué tipo de terreno hay. Y por lo tanto tenemos que... se trata ya de preparar la entrada a la tierra prometida. Continuemos los versículos. ¿Pero estaba habitada? Claro. Hombre, allí vivían todos los cananeos. Recordemos que Abraham, Isaac y Jacob mismo habían vivido allí y había bastante, es decir, estaba habitada. Por lo tanto, ahora de qué se trata es de saber qué pueblos hay, en qué condiciones están las ciudades, qué tipo de producción hay en la ciudad, es decir, estudiar, digo, en aquella tierra, estudiar la situación de aquellos lugares donde van a ir. Según el libro de los Números, iban de Cades Barne y quieren que digamos, cerca del Negev, que es una zona semidesértica. Bueno, continuemos de los versículos siguientes, del 5 al 17. Tenemos aquí los nombres de los exploradores. O del 4, a veces hay una pequeña diferencia en la numeración. Sus nombres son: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zecur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Jurit; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné; de la tribu de Isaacar, Gigal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Osea, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafu; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José, de Manasés, Gadí, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nachbi, hijo de Babsi; de la tribu de Gad, Guel, hijo de Magi. Estos son los nombres de los mandados por Moisés para explorar la tierra. A Osea, hijo de Nun, le dio Moisés el nombre de Josué. Bueno, yo no sé si se han fijado que falta una tribu. ¿Quién se ha dado cuenta qué tribu falta? Leví. Muy bien, falta la tribu de Leví, porque recordemos que la tribu de Leví no se le asignaría terreno, pero sin embargo van 12 tribus, es decir, van representantes de 12 tribus. ¿Y por qué cómo es que hay 12 tribus si falta Leví? Por parte de José. Muy bien, o sea, fijémonos que por parte de José son 2 tribus de cada uno de sus 2 hijos mayores, de Efraín y de Manasés. Recordemos que Jacob adoptó por hijos a Efraín y Manasés. Por lo tanto, tenemos a
12 tribus, pero sin embargo falta la tribu de Leví. Son detalles que, bueno, vale la pena caer en la cuenta, ¿no? Porque la tribu de Leví será la dedicada al culto de Dios. Por consiguiente, ese será, han de vivir de eso, del culto. Versículos del versículo 13, perdón, versículo 18 hasta el 25, o el 24, hay esa doble numeración. Mandólos pues Moisés a explorar la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev, después subid a la montaña y observad la tierra como es, qué gente habita, si fuerte o floja, si poca o mucha. ¿Qué tal es la tierra habitada, si buena o mala? ¿Cuáles son sus ciudades, si abiertas o amuralladas? ¿Cuál su terreno, si fértil o pobre? Si con árboles o sin ellos. Animaos y traed algunos frutos de esa tierra. Era esto el tiempo de las primeras uvas. Subieron ellos y reconocieron la tierra, desde el desierto de Sin hasta Rehob, camino de Emat. Subieron al Negev y llegaron a Hebrón, donde estaban Ahimán, Sesai y Tolmai, hijos de Enac. Hebrón fue fundada 7 años antes que Tanis en Egipto. Llegaron hasta el valle de Escol, cortaron un sarmiento con racimos de uvas y trajeron 2 en un palo, y granadas e higos. Llamaron a aquel lugar Nahal Escol, valle del racimo, por el sarmiento de vid que habían cortado los hijos de Israel. Tema, por lo tanto, que estos exploradores efectivamente van a la tierra prometida. Fijemos que Moisés tiene mucho interés en que se fijen si son ciudades grandes o pequeñas, si están amuralladas o no, qué tipo de productos produce aquella tierra, y les anima a que traigan pruebas de esta realidad de aquella tierra, ¿no? Sobre todo que traigan productos. Y efectivamente vemos que recorren toda la tierra. Veremos que nos dice que están 40 días recorriendo aquella tierra. Pensemos que Israel no es tan grande, tienen tiempo de recorrerla toda, de ver todo eso que Moisés tiene interés en saber para poder realizar la conquista de la tierra. Y efectivamente se nos dice que en Escol, o el Valle del Racimo, pues cortan un sarmiento en el que hay uvas y como que son un racimo hermoso, lo llevan entre 2. Y además llevan granadas y llevan higos. O sea, aquí tenemos los productos que, digamos así, típicos de la tierra prometida. Y con toda esta información y todos estos productos vuelven al encuentro con Moisés y el pueblo de Dios. Nos da un detalle que no deja de ser curioso. Se lo dice que llegan también hasta Hebrón, una ciudad que dice que fue construida 7 años antes que Tanis, que es una ciudad importante de Egipto. Por tanto, se nos hace ver la antigüedad de Hebrón. Se trata, por lo tanto, de una tierra de raigambre, de mucha tradición, y en la que hay pues construcciones muy antiguas. Y esto es importante que lo retengamos, de estas construcciones antiguas, porque eran famosas las dimensiones de aquellas construcciones antiguas de la parte de Asia. Continuemos, del 26 al 34, o 33, o 25 al 33. Hay esa diferencia de numeración. Volvieron de explorar la tierra al cabo de 40 días, y llegados se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la asamblea de los hijos de Israel en el desierto de Farán, en Cadés. E hicieron relación a ellos y a toda la asamblea, mostrando los frutos de la tierra, y contaron así: hemos llegado a la tierra a donde nos mandasteis, en verdad mana leche y miel, ved sus frutos. Pero la gente que la habita es fuerte, y sus ciudades son muy grandes y están amuralladas. Los amalecitas habitan la región del Negev, los geteos, jebuseos y amorreos la parte montuosa,
los cananeos, las costas del mar y a lo largo del Jordán. Caleb, imponiendo silencio al pueblo que murmuraba contra Moisés, clamó: «Subamos, subamos luego, la conquistaremos, seremos más fuertes que ellos». Pero los que habían subido con él dijeron: «No debemos subir contra aquella gente, es más fuerte que nosotros». Y desacreditaban entre los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo: «Es una tierra que devora a sus habitantes, y todos cuantos de ella hemos visto eran de gran talla. Hasta gigantes hemos visto allí, ante los cuales nos pareció a nosotros que éramos como langostas. Así les parecimos nosotros a ellos». ¿Qué os parece la información que traen estos exploradores? Si os fijáis, se refleja enseguida que diríamos hay entre ellos pesimistas y optimistas. Los pesimistas todo lo ven fatal. Allí no podemos ir. Nos llegan a decir incluso que aquella tierra devora a sus habitantes. Es decir, no produce lo suficiente para vivir. Y que además son ciudades grandes, muy amuralladas, y que ellos no son capaces de poder conquistar aquella tierra, porque incluso les dicen que hayan visto a los gigantes, a hombres gigantes. En cambio vemos la actitud de Josué, entre los que han ido a explorar está Josué y está también Caleb, que veremos que son de los optimistas. Y optimistas precisamente porque tienen fe. No olvidemos que es un pueblo que tenía que tener ya experiencia de que para Dios no hay nada imposible. Que Dios los ha ido llevando, superando dificultades humanamente insuperables. Que han podido salir de Egipto. Que Dios ha hecho señales evidentes de que es Él el que les lleva y que para Dios no hay nada imposible. Pero fijémonos que hasta que no se llega a un conocimiento vivencial, a una actitud de confianza en Dios, de realmente creer que Dios está, que Dios me ama, que Dios se interesa por mí y que Dios quiere, en este caso, que conquiste la tierra. Mientras no se llega a esta convicción vital, yo diría, ¿en qué nos apoyamos para solucionar los problemas de la vida? También nosotros. Pues en las posibilidades humanas que tenemos o vemos. Pero entonces, ¿realmente tenemos fe? Eso no es fe. ¿Realmente tenemos confianza en Dios? No. Porque yo solo cuento, de hecho, con mis recursos. Y, lógicamente, con mis recursos solo hay cosas que yo no puedo hacer. Yo no sé si os acordáis de aquel texto que se lee en la iglesia, en la misa, que no hace mucho se leyó, cuando nos dice Jesús, nos pone aquella parábola del que quiere construir una torre. ¿Quién que quiere construir una torre primero no se sienta a calcular a ver si tiene suficiente para construirla? Porque si empieza a construirla y no la puede acabar, pues le dirán, este empezó y no ha podido acabar. Y recordemos que entonces Jesús termina con aquella conclusión, que si no renunciamos a todos nuestros bienes, no podremos alcanzar esto que Dios nos promete. Es decir, no podemos contar, digamos, pensar que con nuestros medios y nuestros recursos humanos vamos a conseguir la vida eterna, vamos a conseguir el cielo, vamos a conseguir ser felices. No lo vamos a conseguir. Necesitamos contar con que es Dios el que nos lo ha prometido y para Él no hay nada imposible. Y por lo tanto, aunque humanamente hablando me parezca difícil o quizás imposible, para Dios no. ¿Qué le dijo el ángel a la Virgen? Para Dios no hay nada imposible. Y por lo tanto, una virgen puede ser madre. Porque para Dios no hay nada imposible. Pues aquí fijémonos que esta es la actitud de Josué y de Caleb. En este caso, Caleb impone silencio a la
muchedumbre que está murmurando y está desanimada, etc. ¿Y qué le dice? Subamos, subamos enseguida, la conquistaremos, seremos más fuertes que ellos. ¿Y esto de los gigantes, lo dicen porque lo ven realmente así o lo dicen para engañar? Bien, una buena pregunta. Fijémonos que en realidad se piensa que cuando hablaban de que hayan visto gigantes, posiblemente no es porque vieran gente tan alta, sino porque veían los bloques de piedra con los que se habían construido aquellas murallas en las ciudades. Entonces ya los mismos griegos también decían que estas grandes construcciones de este mundo, de esta parte del Asia antigua, que lo habían hecho cíclopes, de ahí esta idea de ciclópeas, o sea, obras hechas por gigantes. Entonces les parecía que era imposible que una persona como ellos pudiera mover aquellas piedras y hacer aquellas murallas. Entonces llegaban a la conclusión, pues aquí hay gigantes, hay cíclopes, hay gigantes que los han hecho. Y claro, ellos se veían, humanamente hablando, impotentes para superar hacer aquel tipo de construcciones. Es decir, esa idea que tienen de que son ciudades muy grandes, sabemos que no, que en aquella parte del Asia Menor eran ciudades pequeñas, precisamente para defenderse mejor, pero muy bien amuralladas, con esas grandes murallas, con esas piedras enormes con las que se habían hecho aquellas murallas. Por lo tanto, no era fácil de destruir aquel tipo de defensa de aquellas ciudades. Entonces, podríamos decir que desde el punto de vista meramente humano, pues era razonable pensar, nosotros no podemos. Son ciudades bien protegidas y además, pues la tierra no es tan maravillosa, no tiene tantos productos. En el delta del Nilo, con la abundancia de agua, pues evidentemente la vegetación era mucho más abundante, mucho más rica que la que pudieron encontrar en Israel, porque el agua que tienen es la de la lluvia y el río Jordán, que es un río pequeñito. Por consiguiente, podríamos decir que esos pesimistas, pongámoslo entre comillas, precisamente lo que eran personas sin fe, personas que no confiaban en Dios. Y por consiguiente, se sentían impotentes, porque efectivamente somos impotentes si Dios no nos ayuda. Pero Caleb es un hombre de fe. Y como que es un hombre de fe, está convencido de que lo mismo que les ha traído les ha sacado de Egipto y les ha traído con todas las dificultades que ha habido hasta aquí, puede hacer que conquisten la tierra. Pero fijémonos quiénes prevalecen. Vamos a continuar en el capítulo 14, los versículos 1 al 4. Entonces toda la muchedumbre rompió a gritar, y el pueblo se pasó toda la noche llorando. Y todos los hijos de Israel murmuraban contra Moisés y Aarón, y todos decían, «Ah, si hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, o muriéramos siquiera en este desierto, ¿por qué quiere llevarnos Yahvé a esa tierra a perecer por la espada y que sean nuestras mujeres y nuestros hijos presa de otros? ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto?» Y unos y otros se decían, «Elijamos un jefe y volvámonos a Egipto». Bueno, ¿qué les parece? La gente tampoco son que digamos la masa es masa, ¿eh? Y es muy fácilmente manipulable. Y se ve que los que hablaban mal de la tierra eran más y más hábiles para convencer a la gente. Y por lo tanto el pueblo rompe a llorar, se desespera, se ven perdidos, se ven que realmente si intentan conquistar la tierra van a desaparecer o van a convertirse en esclavos. Consecuencia, volvamos a Egipto. Tomémosle el peso, la ingratitud que esto supone.
Han estado en Egipto oprimidos por los egipcios. Han suplicado a Dios que los libre de Egipto. Dios, a través de cantidad de muestras evidentes, les ha mostrado que efectivamente Él les quiere llevar a la tierra prometida y les ha sacado de Egipto. Y dieron gracias a Dios cuando consiguieron pasar el Mar Rojo y se sintieron ya libres. ¿Dónde está el problema? Porque pensemos que esto pues nos puede pasar a cualquiera de nosotros y posiblemente nos ha pasado. ¿Cuántas veces ante situaciones que nos parece que no tienen solución, desesperamos y dejamos de confiar en Dios? Porque humanamente hablando no vemos salida. Esta es la situación de ellos. Pero ¿por qué han llegado a esta actitud? Y yo creo que esto sería muy importante que aprendiéramos, porque todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza. Fijémonos que han llegado a esta situación precisamente porque cada vez que Dios ha intervenido para ayudarles, para liberarles, para darles lo que necesitaban, se han alegrado, pero luego se han olvidado. Es decir, no han reflexionado, no han aprendido que Dios es su Padre, no han aprendido que Dios está y que Dios, repito, se interesa por ellos. No cuentan con Dios en su vida. Solamente cuentan con sus recursos humanos. De ahí hemos visto que cada vez que se encuentran en una dificultad hay las protestas y las murmuraciones. No acaban de aprender esa verdad fundamental que Dios quería que aprendieran y quiere que aprendamos. Que contemos con Dios. Que Dios no es un ser lejano, que Dios no se desinteresa de nosotros. Que Dios nos ama y nos conoce por nuestro nombre. Y nos ama mucho más de lo que nos podemos imaginar. De eso, en la inmensa mayoría de los casos, no tenemos conciencia. No lo hemos interiorizado. Y entonces, fijémonos que es normal que si no lo hemos interiorizado, en los momentos difíciles perdamos la esperanza, perdamos la paz. Y Dios no quiere que perdamos la paz ni la confianza. Dios nos quiere seguros, confiados en las manos de Dios. Aquello que nos diría Jesús, permaneced en mi amor. Esa fidelidad es la que nos da el que podamos crecer en gracia, podamos crecer en la fe y en los momentos difíciles contemos con Dios y no nos agobiemos. ¿Cuáles son las consecuencias? Sigamos los versículos 5 al 9. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros ante toda la asamblea de los hijos de Israel. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían explorado la tierra, rasgaron sus vestiduras, y hablaron a toda la asamblea de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por la que hemos pasado en reconocimiento es sobremanera buena. Si agradamos a Yahvé, Él nos hará entrar en esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. No os rebeléis contra Yahvé y no tengáis miedo de la gente de esa tierra, que nos los comeremos como pan. Ellos se han quedado sin amparo y Yahvé está con nosotros. Nos damos cuenta de lo que significa ser personas de fe. Actitud de Moisés y Aarón. Podríamos decir una actitud de profunda humildad, de acudir a Dios, de pensar: Señor, si tú no intervienes, se postran rostro en tierra delante de todos ellos. Y reacción de estos dos hombres de fe, Josué y Caleb. Fijémonos que llegan a decir que nos lo podremos comer como el que come un trozo de pan. Es decir, no niega la dificultad, no niega que la situación humanamente hablando es muy complicada y muy difícil. Pero ¿en qué se apoyan para pensar que lo podrán comer como se come un trozo de pan? Que podrán conseguirlo fácilmente. ¿En qué se apoyan?
En que Yahvé está con ellos. En que Yahvé está con el pueblo y no está con los amorreos. En que Dios está con nosotros, es Dios el que nos quiere llevar. Y el pueblo que habita en la tierra prometida es un pueblo que por su corrupción no tiene esa protección de Dios que tienen ellos. Luego, fijémonos lo que es un hombre de fe. Tiene la confianza total, segura. Nos dirá en otro lugar que son hombres de otro espíritu. Es interesante captar este matiz. ¿Cuál es el espíritu de la masa, de este pueblo que llora y que está desesperado y que quiere volver a Egipto? Es un espíritu mundano. Es un espíritu meramente humano. ¿Cuál es el espíritu de Josué y de Caleb? Es un espíritu de fe. Es un espíritu de personas que cuentan con Dios en su vida. Están seguros de que Dios no le va a fallar. Y por consiguiente, con esa confianza, animan, tenemos que ir, que se puede. Pero, ¿cómo reaccionan? Sigamos leyendo del 10 al 19. Toda la asamblea de Israel quería lapidarlos, pero la gloria de Yahvé se manifestó en el tabernáculo de la reunión a todos los hijos de Israel. Y Yahvé dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo ha de ultrajarme este pueblo? ¿Hasta cuándo no ha de creerme después de todos los prodigios que en medio de ellos he hecho? Voy a herirle de mortandad y hacer de ti una gran nación, más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Yahvé: y lo sabrán los egipcios de cuyo poder sacaste a este pueblo, y se lo dirán a los habitantes de esa tierra. Todos ellos sabrán que tú, oh Yahvé, habitas en medio de este pueblo, que te dejas ver la cara, que se posa sobre ellos tu nube, que vas delante de ellos, de día en columna de nube y de noche en columna de fuego. Si, pues, destruyes este pueblo, como si fuera un solo hombre, los pueblos a los que ha llegado tu fama dirán: por no haber podido llevar a ese pueblo a la tierra que le había prometido, los ha destruido Yahvé en el desierto. Haz pues, mi Señor, que resplandezca tu fortaleza, como tú mismo lo dijiste. Yahvé, tardo a la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebeldía, aunque no la deja impune, y visita la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Perdona pues la iniquidad de este pueblo, según tu gran misericordia, como desde Egipto hasta aquí le has perdonado. O sea, vemos por lo tanto que en este momento una vez más se manifiesta Dios. Y yo no sé si se acuerdan, pero es la segunda vez que Dios ha amenazado con destruir el pueblo y formar un pueblo de la descendencia de Moisés, y sin duda alguna de la descendencia de ese pequeño grupo que ha permanecido fiel. Y es la oración profunda, confiada de Moisés la que salvará una vez más al pueblo. Y si nos fijamos, el argumento que emplea Moisés para alcanzar de Dios el perdón es la misma que utilizó antes. Es recordarle lo que él ha dicho. Y Dios ha dicho que es tardo en la ira y rico en misericordia. Por lo tanto, que se acuerde de su misericordia. Porque además, fijémonos que es como diciendo: vas a quedar mal tú. Porque cuando los egipcios y los otros pueblos que saben que eres tú quien nos llevas, vean que has destruido al pueblo, pensarán: claro, como no lo ha podido introducir, ha hecho que desaparezca. Entonces, fijémonos que aquí hay, en esta oración de Moisés, revela su gran amor a Dios y a que triunfe la gloria de Dios, a que se vea palpable la grandeza y la omnipotencia de Dios y su misericordia, y por otra parte, su amor al pueblo, a pesar de todo lo que le hace sufrir este pueblo. Es decir, observamos pues que Moisés de alguna manera participa de esa actitud de amor gratuito.
porque ama a este pueblo, no porque reciba de este pueblo alegrías ni bienes materiales, sino lo ama porque lo ama a Dios. Es un amor gratuito. Y por lo tanto le pide pues que se acuerde de su misericordia. Yo no sé si se acuerdan lo que significa misericordia. Corazón para la miseria. O sea, misericordia equivale a corazón para la miseria. El pueblo es miserable, pero no tiene corazón para superar esta miseria. Si el pueblo fuera fiel y correcto y todo correspondiera con prontitud, Dios aquí no podría usar la misericordia. Es decir, la misericordia sería mucho más limitada. En cambio, a un pueblo que le es infiel, que le protesta, que le es ingrato, que demuestra una y mil veces que no acaba de creer en él, que le perdone, esto es realmente una misericordia evidente y que la podrá ver no solamente ellos, sino también los demás pueblos. Y Dios escucha esta oración una vez más. Vamos a leer los versículos 20 al 25. Díjole entonces Yahvé: los perdono según me lo pides, mas por mi vida y por mi gloria, que hinche la tierra toda, que todos aquellos que han visto mi gloria y todos los prodigios que yo he obrado en Egipto y en el desierto, y todavía me han tentado 10 y 10 veces desoyéndome, no verán la tierra que a sus padres juré dar. Solo a mi siervo Caleb, que con espíritu del todo diferente me siguió enteramente, le haré yo entrar en esa tierra donde ha estado ya, y su descendencia la tendrá en posesión. Mañana mismo volveos y partid al desierto, camino del Mar Rojo. O sea, fijémonos que Dios perdona, no va a destruir, pero el pecado siempre tiene consecuencias. Fijémonos que este pueblo que no aprende a fiarse de Dios, que no aprende a creer en Dios, si entra así tal como está, sin haber todavía dado ese salto a la fe, si entra en la tierra de Israel, donde habitan pueblos paganos, idólatras, se confundirán, acabarán contagiándose. Necesitan tener muy segura y muy asumida su fe en Dios. Es la misión del pueblo de Israel. Y yo creo que esto es importante que lo veamos, porque ¿por qué Dios tiene tanta predilección y tanta protección hacia ese pueblo, que lo está sacando de esta manera tan evidente y lo va conduciendo? Porque Dios tiene un proyecto sobre este pueblo. Y el proyecto que Dios tiene sobre este pueblo es de cara a toda la humanidad. Este pueblo ha de conocer, ha de tener vivencia de que Dios es un ser único, que Dios es un ser omnipotente y misericordioso, y que Dios es fiel, y que sea un pueblo que sea capaz de escuchar a Dios, de recibir la revelación, y por lo tanto de acoger al Mesías cuando nazca. Esa es la misión del pueblo de Israel. Si no aprenden a conocer a Dios, si no llegan a tener esa fe en Dios, si no aprenden a confiar en Dios, no pueden realizar la vocación a la que son llamados. No sé si lo ven. Pero hagamos el paso a nosotros. Nosotros, los cristianos, que somos una minoría en este mundo, en realidad tenemos una misión. Y una misión muy, muy importante, que es la de llevar la fe en Cristo, el mensaje de Cristo a todo el mundo. Y para que podamos llevarlo, ¿qué es necesario por parte nuestra? Lo mismo que ellos, que creamos en Dios, que creamos en Jesús, que creamos en las enseñanzas que Jesús nos ha transmitido, que vivamos esa vida nueva que Jesús nos comunica a través de los sacramentos, que se note que nuestra vida, iluminada por Dios, sostenida por Dios y alimentada por Dios, es distinta de las que no creen. Si no se da esto, fracasamos en nuestra vocación.
Y esto es muy importante que lo veamos. Frustramos los planes de Dios respecto de nosotros. Es decir, el aspirar seriamente a la santidad es algo fundamental para el cristiano, sobre todo hoy, en la que, por desgracia, muchos cristianos no se confunden con los paganos. Es decir, se confunden, con los paganos. No llevan una vida distinta, tienen los mismos valores. ¿Cuántos bautizados? Para cuántos bautizados lo más importante es el dinero, es el éxito, es el triunfo. Y por eso renuncian a cualquier cosa. ¿Para cuántos bautizados lo más importante es Cristo? Lo más importante es la fidelidad a Cristo. Lo más importante, por lo tanto, es vivir la alegría de la esperanza cristiana, que realmente es un motivo profundo de alegría. Entonces, si no vivimos con esa ilusión, con esa seguridad, con esa esperanza y con esa humildad, porque es un don gratuito que Dios nos da, ¿qué podemos llevar al mundo? Pensemos que se trata de algo muy importante, de algo muy, muy importante. La necesidad de la conversión de cada uno de nosotros es esencial hoy día. No la podemos dejar para mañana. Es fundamental. O fracasamos en nuestra vida y desacreditamos a Dios, desacreditamos a Jesús. ¿Y cómo lo van a conocer si lo desacreditamos? Fijamos que estamos en el mismo punto. Por lo tanto, no pueden entrar, tal como están, no pueden entrar en la tierra prometida. Entonces Dios les dice, bueno, haré lo que me habéis pedido. Habéis pedido que preferís morir en el desierto antes que ir a exponeros a conquistar la tierra prometida. Pues, muy bien, estaréis en el desierto dando vueltas hasta que mueran todos los que han salido, como veremos más adelante, mayores de 20 años. Podemos continuar los versículos. Se exceptúan, si se han fijado, Caleb. Y se nos ha dicho que se exceptúa Caleb porque tiene otro espíritu diferente. Es un hombre de fe. También se nos dirá, si nos fijamos en el versículo 30, otra excepción. Ninguno entrará en la tierra que con juramento os prometí por habitación. Solo Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. O sea, solo estos dos, que fueron de todos los que estuvieron explorando la tierra prometida, solo Josué y Caleb, que son de otro espíritu, que son hombres de fe, esos sí entrarán a la tierra prometida. Los demás no. Vamos a verlo más claro en los versículos 26 hasta el 35. Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo voy a estar oyendo lo que contra mí murmura esa turba depravada, las quejas contra mí y de los hijos de Israel? Diles pues, por mi vida, palabra de Yahvé, que lo que a mis oídos habéis susurrado, eso haré con vosotros. En este desierto yacerán vuestros cadáveres, de todos vosotros, los que en vuestro censo fuisteis contados de 20 años arriba, que habéis murmurado contra mí. Ninguno entrará en la tierra que con juramento os prometí por habitación, solo Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, los que dijisteis que serían presa ajena, a esos los introduciré yo, y ellos disfrutarán de la tierra que vosotros habéis desdeñado. Cuanto a vosotros, en este desierto yacerán vuestros cadáveres. Vuestros hijos yacerán por el desierto 40 años, llevando sobre sí vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos se consuman en el desierto. Tantos como fueron los días de la exploración de la tierra, 40, tantos serán los años que llevaréis sobre vosotros vuestras rebeldías, 40 años, año por día, y experimentaréis así mi aversión por vosotros. Yo, Yahvé, lo he dicho. Eso haré con esta perversa muchedumbre que se ha confabulado contra mí.
En el desierto se consumirán, en él morirán. O sea, vemos por lo tanto que Dios escucha lo que ellos han pedido, ¿no? Han dicho que preferían morir en el desierto o volver a Egipto. Bueno, pues Dios escucha lo que han pedido. Y por lo tanto, a excepción de Josué y de Caleb, todos los que salieron de Egipto mayores de 20 años morirán en el desierto. Y para que esto ocurra, pues estarán errantes en el desierto durante 40 años. Si hubieran confiado en el Señor y no hubieran estado todo este tiempo por el desierto, Evidentemente. hubieran entrado enseguida ya. Claro, a ver, ha llegado el momento en que han entrado para explorar la tierra, el paso siguiente era entrar. Pero ellos se han negado porque les ha parecido imposible hacer esto. Es decir, ante un esfuerzo que Dios nos pide, aquello que nos dirá Jesús, entrad por la puerta estrecha. Pues ante un esfuerzo, porque el camino hacia Dios, como el camino hacia la superación de cualquier cosa de la vida, exige esfuerzo. ¿Puede alguien conseguir, qué sé yo, un título universitario sin esfuerzo? Tendrá que estudiar, tendrá que superar dificultades, tendrá que hacer exámenes, tendrá que hacer pruebas. Y pongan cualquier otra cosa, alguien que quiera superar en su vida, llegar a alguna meta. Eso exige esfuerzo. Entonces, los dones de Dios son dones, pero precisamente porque Dios nos ama y quiere que nos sintamos participantes, necesitamos conquistar esos dones. Parece una contradicción, pero no es una contradicción. Pongamos un ejemplo. Si una persona llega a tener, en el caso de Josué y de Caleb, llegan a tener esta fe, es un don de Dios. Pero lo han conquistado con su fidelidad. Lo han conquistado con su atención y su fe a las intervenciones de Dios a lo largo de su vida. Han reflexionado. No se han dejado llevar por su primera reacción natural, que es lo que hacen ellos. Primera reacción natural cuando no hay agua, pues protestar, criticar, enfadarse. ¿Cómo reacciona el hombre de fe, Moisés? Ora a Dios y Dios le da el agua. Pues todo eso, Josué y Caleb se fueron dando cuenta y llegan a la conclusión de que Dios está, de que yo me puedo fiar de Dios, que puedo contar con Dios. Es un don de Dios, repito, pero lo han conquistado con su fidelidad y su esfuerzo. Pues esto ocurre en todos los dones de Dios. Cuando llegaban a la entrada, a las puertas de la tierra prometida, ¿qué esfuerzo se le pedía? Pues que creyeran a Dios, que se fiaran y se lanzaran, y lo habrían conseguido. Pero se negaron a ese esfuerzo, se negaron a creer en la presencia y en la ayuda de Dios. Pues se quedaron sin la posibilidad de entrar en la tierra prometida. Estos son hechos reales de nuestra vida también. ¿Y todo eso por qué? Pues porque Dios respeta nuestra libertad. Y porque Dios nos valora y quiere contar con nosotros. A una persona que se le da todo hecho, que no tiene que hacer ningún esfuerzo, ¿se le hace una ayuda? ¿Se le ayuda a que sea una persona responsable en la vida? No, se le hace un inútil. Hay que ayudar a superar dificultades. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ponernos en situaciones que tenemos que fiarnos y superar dificultades. Y vamos creciendo en todas las virtudes. Así se crece. En cualquier virtud. Bien, pues por lo tanto el pueblo escucha. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la consecuencia de esa actitud suya? No queréis fiaros de Dios, no queréis conquistar la tierra, pues a irse de nuevo a caminar por el desierto. Y ahí van a estar pues todo el tiempo que sea necesario hasta que mueran todos los mayores de 20 años. ¿Por qué los mayores de 20 años?
porque son los que tienen la experiencia de la vida de idolatría de Egipto. Los otros han tenido mucho más, digamos, tienen menos experiencia de aquello y han tenido más experiencia de lo que es esa cercanía de Dios que les va ayudando. Por consiguiente, será una generación que ha llegado a ese grado de fe, a ese grado de confianza en Dios, y por lo tanto podrá entrar. Es decir, observemos que cuando Dios, aquel texto de la carta a los Hebreos, que Dios se porta con nosotros como un padre que educa a sus hijos, y todo lo que Dios hace y quiere de dificultades que tenemos que superar en nuestra vida, nos dice ese texto, es para que podamos participar de la santidad de Dios. Todo va en esa dirección porque es el mayor bien que podemos tener. Ojalá que ante una dificultad seamos conscientes de que es una oportunidad que Dios nos da para crecer en las virtudes y que contamos con la ayuda de Dios para que sea así, para crecer en la paciencia, para crecer en la caridad o para crecer en la humildad, en fin, en cualquiera de las virtudes. Pero es curioso la reacción de este pueblo cuando escucha cuál es la conclusión a la que Dios, ha llegado, ¿no? Vamos a saltarnos los versículos siguientes y vamos a leer desde el versículo 39 hasta el 45. Moisés refirió todo esto a los hijos de Israel y el pueblo quedó desolado. Subieron por la mañana a la cumbre de un monte diciendo: vamos a subir a la tierra de que nos habló Yahvé, porque hemos pecado. Díjoles entonces Moisés: ¿por qué queréis contravenir a la orden de Yahvé? Esto no puede saliros bien. No subáis, porque no va Yahvé en medio de vosotros y seréis derrotados por el enemigo. Los amalecitas y cananeos están del lado de allá, frente a vosotros, y caeréis bajo su espada, porque habiendo vuelto vosotros las espaldas a Yahvé, él no estará con vosotros. Ellos temerariamente se obstinaron en subir a la cumbre del monte, pero el arca de la alianza de Yahvé y Moisés no se movieron de en medio del campamento. Bajaron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquellos montes y los derrotaron, poniéndolos en fuga y persiguiéndolos hasta Jorma. O sea, aquí vemos la tozudez. Dios les ha dicho, no, ahora por lo tanto no es momento de entrar en la tierra prometida, ahora tenéis que ir al desierto y allí moriréis todos. Y entonces piensa, pues vamos a conquistar la tierra. Ahora ya se sienten valientes, se sienten capaces de conquistarla. Y Moisés les avisa, no subáis, porque ya Dios no va con vosotros, no es eso lo que Dios quiere ahora. Es decir, fijémonos que eso Dios lo quería antes, ahora no. Pues lo importante es hacer la voluntad de Dios. Todo lo que sea empeñarnos en conseguir algo que Dios no quiere es un absurdo, es decir, no nos va a ir bien. De ninguna de las maneras. ¿Por qué? Porque no es eso lo que Dios quiere. Fijémonos lo importante que es para la vida nuestra, en cada instante, darnos cuenta de qué es lo que Dios quiere que yo haga ahora y aquí. Porque para eso cuento con la ayuda de Dios. Pero si Dios no quiere, pues buena gana que tengo de empeñarme, no me saldrá bien. Pero lo importante es que nos demos cuenta que todo esto exige vida de fe y vida de oración, porque es en la oración donde Dios me hace entender lo que debo y lo que no debo, lo que conviene y lo que no conviene, lo que Dios quiere que haga y lo que Dios no quiere que haga. Porque si no, nos moveremos influenciados pues, por razones humanas. Moisés es el hombre de oración, si se han fijado. Es el hombre que ante cualquier dificultad acude a Dios. Y Dios le guía y Dios le ilumina. Los demás no. Y así les va. Y Jesucristo nos insiste muchísimo en orad para no caer en tentación. Orad, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Tendríamos que cuestionarnos cómo va nuestra vida de relación con Dios, nuestra vida de oración. ¿Realmente le damos importancia a la oración? ¿Tratamos de dedicarle
un tiempo, cada cual sabe cuánto, para hacer oración. Porque esto no es un lujo, es una necesidad si queremos vivir como cristianos, si queremos ser coherentes. Y fijémonos que no se trata simplemente de rezar oraciones, porque podemos convertirnos en loritos, ¿no? o en grabaciones. Repetir, pero mi mente va por otro lado, y mi pensamiento va por otro lado, y mi actitud es distinta. Se trata de dialogar con Dios, contactar con Dios, escucharle y manifestarle nuestra situación de alegría o de pena o de problema, la que sea. Lo mismo que lo decimos a un amigo, a una amiga, ¿por qué no se lo decimos a Dios? Y tratamos de escuchar, porque Dios nos va a contestar. Pues esa era la actitud de Moisés, y por eso acertó. Y no es la actitud de estos otros, se empeñan en ir, y evidentemente ni Moisés ni el Arca de la Alianza van con ellos, porque no es voluntad de Dios. Y las cosas le van mal, o sea, los cananeos les pueden y les derrotan, y bueno, pues tienen bajas. Lo podían haber evitado si hubieran obedecido a Dios. Bueno, pues continuaremos por el desierto. Es lo que nos toca.